Y tenemos como título para el día de hoy como el día de Pentecostés. Y yo sé que ustedes, si yo estoy hablando de Pentecostés, ustedes saben que debo de ir al libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, a buscar mi base bíblica, correcto. Libro de los Hechos, por supuesto, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son estos Galileos todo lo que están hablando? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigilia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mostos. Y otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Súper importante que yo les defina a ustedes qué era el día de Pentecostés. ¿Qué era el día de Pentecostés? Yo sé que hay muchas personas que escuchan hablar de Pentecostés y hablan de un fuego grande que se metió en Hechos 2. Y el día de Pentecostés fue un resurgir de la presencia. Y el día de Pentecostés hubo un revuelo espiritual. Y el día de Pentecostés ahí se armó un lío espiritual que, mucha gente eso es lo que interpreta del día de Pentecostés. Sin embargo, el día de Pentecostés era una fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua. Era una fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua. Se celebraba la primicia de la cosecha de trigo. En los rituales judíos de aquellos tiempos, la primera gavilla cosechada era presentada a Dios en la Pascua. También los judíos enseñaban que el día de Pentecostés marcaba el día cuando la ley fue dada a Israel.
¿Qué significa esto? Que el día de Pentecostés era un festejo que se hacía entre los judíos. Que lo que pasó, que el Espíritu Santo llegó ese día, sí es real. Pero no relacione Pentecostés solamente porque llegó un viento recio que sopló, que llenó, ¿se entiende? Sino que el Pentecostés era ese tipo de fiesta que se celebraba. Se celebraba también el recordatorio de los judíos habiendo sido sacados de la esclavitud. Era una serie de connotaciones que tenía esta fiesta, donde se juntaba toda esta gente a recordar, a bendecir lo que Dios había hecho por ellos y también a bendecir las primicias de muchas cosechas. También los judíos enseñaban que el día de Pentecostés marcaba el día cuando la ley fue dada a Israel. Y los judíos llamaban el Pentecostés como el Shechan, o gozo de la ley. Fue también una de las mayores fiestas de aquellos tiempos. Las condiciones para trasladarse de un lugar a otro no eran fáciles, pero todos los que estaban dispersos se movilizaban a festejar, a bendecir en estas fechas. Dice que fiestas como esta nunca se harán, ni se hizo, ni se harán. La fiesta, la celebración del Pentecostés era única en su clase. Y cuando llegó el día de Pentecostés, el día de esa fiesta, estaban todos juntos unánimes. Podemos ponerlos en contexto que cuando Jesús estaba a punto de irse, le dejó reglas preestablecidas a sus discípulos. Ya Jesús no iba a estar con ellos. Por ende les dijo, tienen que buscar, yo parafraseando, tienen que buscar una sobreprotección. Tienen que buscar un sobreimpulso. Tienen que buscar una sobrellenura. Tienen que buscar un doble de lo que ustedes tienen. Entonces tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Me preguntaría usted, entonces cuando Jesús estaba no era necesario. Sí, era necesario el Espíritu Santo y estaba ahí. Pero al Jesús irse iba a ser menos, porque Jesús conducía a los discípulos a los lugares, peleaba las batallas que a veces ellos tenían que pelear, les servía de escudo, les servía de orientador, les servía de sustento, les servía de apoyo. Pero ahora Jesús tiene que irse. Alabado sea Dios para siempre. Y les insta a ellos que tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra del Señor que el mismo Jesús le dijo, no os mováis de Jerusalén. No se expulsan, no se muevan hasta que no tengan el aval del Espíritu Santo. Alabado sea Dios para siempre. No os mováis de Jerusalén hasta que no tengan el aval, hasta que no sean llenos, hasta que no sean revestidos del Espíritu Santo. Porque ustedes necesitan una sobreprotección de Espíritu Santo y tienen que esperarla en el día de Pentecostés. Gracias al Señor, gracias al Señor. El pueblo obedeció, los discípulos obedecieron y se reunieron en aquel lugar, como nos relata el capítulo 2 de Hechos. Se refugiaron en aquel lugar y estuvieron esperando lo que había de acontecer. Alabado sea Dios para siempre. Me encanta ver la forma de organización de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y llama mi atención que nosotros en estos tiempos vivimos actuando cada cual por su lado, como decía Sandra ahorita, la pastora Sandra Cabral, que es solamente ponernos de acuerdo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajaban juntos entre sí, porque eran uno entre sí, pero sus funciones indistintamente la desempeñaban en su orden.
Vuelvo y reitero, el Espíritu Santo no estaba, sí estaba desde el principio. Incluso dice Génesis, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y dijo Dios, hagamos esto, y se hizo esto, y dijo Dios, hagamos esto. En un plural estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando, trabajando juntos. Pero hubo un momento en que se repartieron las responsabilidades. Aleluya. Una vez Jesús nació, vino a salvar la humanidad y puso en ejecución el trabajo que le correspondía a Jesús. Habiendo Jesús terminado entonces, le correspondía el trabajo al Espíritu Santo. Por eso dijo, aleluya, yo me voy, alabado sea Dios para siempre, pero enviaré otro consolador que estará con vosotros todos los días. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Unánimes y juntos. Nótese que no estaban solamente unánimes, ni solamente estaban juntos. Unánimes y juntos. Esto es más juntos que juntos. Alabado sea Dios para siempre. Me imagino que había un mismo sentir, me imagino que había un mismo espíritu, me imagino que había un mismo amor, me imagino que había una sola decisión, me imagino que había un mismo interés. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Y hay cosas que usted no la va a recibir hasta que usted no esté concomitantemente combinado con quien tiene que estar combinado. Hay cosas que usted no la va a obtener cuando usted no está en armonía correcta y directa con quien tiene que tener la armonía. Dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aleluya. Llegó un viento recio y llenó la casa donde estaban todos sentados. Aleluya. Me dice Alexis que creo que fue al aposento alto. Es que como un segundo nivel, como una casita en un segundo nivel. Cuando viajó allá a Tierra Santa, alabado sea Dios para siempre, que es como un segundo nivel. Allí estaba ese grupo esperando, aleluya, lo que le había prometido Jesús antes de irse. Alabado sea Dios para siempre. Y se les repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos como de fuego. Alabado sea Dios para siempre, como de fuego. No fue fuego literal que se podía ver, eran como de fuego. Aleluya. Ese poder de Dios que cuando desciende sobre el cuerpo, aleluya, de nosotros, que si tú te paras no puedes ver lo que me cayó, pero a veces decimos nosotros, yo siento que me estoy quemando, y fueron repartidas, aleluya, sentándose sobre cada uno de ellos. Dice el versículo 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Habrá cláusulas, habrá normas, habrá algo que exija para tú ser lleno del Espíritu Santo. Alabado sea Dios para siempre. Recuerde que iniciamos el capítulo diciendo que estaban unánimes y juntos. Unánimes y juntos. Este mensaje es bastante amplio. Estaban todos unánimes y juntos, alma, cuerpo, espíritu, unidos en un mismo sentir, en una misma comunión. Sintiendo todos la misma necesidad. Aquí reapunto, aquí enfatizo una vez más en el desinterés en la iglesia. Hermano, cuando hay un pueblo unido, llamando, pidiendo, gimiendo, aleluya. Cuando hay un pueblo unido, aleluya, ovacionando a su Padre Celestial. Cuando hay un pueblo unido, con corazón humillado, con espíritu humillado, diciéndole al Señor, revélate, trae, busca, ven, responde, reprende, ata, liberta. Algo tiene que acontecer. Los discípulos sabían que tenían un vacío dentro. Los discípulos tenían dos vacíos dentro. Primero era que se había ido Jesús. Y segundo, que le dijeron que vendría un consolador que ellos tenían que acoger dentro. Y cuando tú sabes que tienes una necesidad, lo que tienes que hacer es buscar dónde sufragar esa necesidad. Alabado sea Dios para siempre. Pero hay gente que se acomodan en su mediocridad.
Santo, hay gente que se acomodan en su vacío. Hay gente que se acomodan en su desamparo. Los discípulos dijeron no. Jesús dijo que no nos movamos de Jerusalén hasta que no seamos llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que sacar a Basoquía. Nosotros tenemos que movernos porque tenemos que expandir este evangelio, pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Santo Dios. Tenemos que recibir la fuerza que necesitamos para poder echar para adelante. Hay gente que le tiene miedo a abogar mar adentro, porque hay gente que le tiene miedo que el diablo se le revele. Hay gente que tiene miedo que si yo estoy orando 2 horas el diablo se me levante y yo mejor no voy a orar nada porque el que no es conmigo contra mí. Yo no voy a orar nada, ni voy a siliciar nada, ni voy a buscar las almas, ni voy a ir donde los enfermos, porque desde que yo empiezo a buscar a Dios el diablo se me levante. Que se levante, que se levante. Pero yo voy detrás de mi destino profético, de lo que me han entregado, de lo que se me ha asignado. Los discípulos había una necesidad. Yo sabía que tenían que trascender, porque ellos eran los representantes de Jesús en la tierra. ¿Usted se cree que fue de balde que papá Dios tumbó a Saulo de Tarso del caballo? ¿Usted se cree que eso fue fortuito? Que eso fue porque hay que tumbarlo, porque para que la historia se escriba que tumbaron uno más. No, hermano, no, hermano. Tumbaron a Saulo, aleluya, de Tarso, y pararon al apóstol Pablo. Santo, siento candela de Dios. Un hombre que ofendía al pueblo y cuando fue transformado defendía al pueblo. Un hombre de carácter, un hombre de actitud, un hombre celoso. ¿Por qué tú te crees que te están pasando por el fuego? Estoy hablando contigo. Te están pasando por el fuego porque tienes que dar. Si fueras una carreta vacía, no te estuvieran pasando por el fuego. Alaba. Para usted buscar medicina, tiene que reconocer que está enfermo. Y los discípulos sabían que solo ellos no iban a poder. Por eso obedecieron la orden que le dio Jesús de esperar en aquel lugar la llenura del Espíritu Santo. Y de repente vino un viento recio como del cielo. Lo de repente de Dios. Lo de repente de Dios, de ahora para ahorita, llegó Jesús, movió el agua, llegó Jesús, movió el estanque, llegó Jesús, cambió el clima, llegó Jesús, quitó el problema, vino Jesús y quitó la necesidad. En lo de repente de Dios llegó el Pentecostés y llegó el fuego de Dios a aquel grupo. Alabado sea Dios para siempre. El estruendo es un ruido fuerte, como un estruendo. Dice, y les repartieron lenguas como de fuego. Aleluya. El fuego purifica. Alabado sea Dios para siempre. El fuego purifica. Una vez se les repartieron lenguas como de fuego, empezó la purificación. Alabanza a Dios para siempre. Ay, Jehová, 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 Jehová. El fuego limpia, el fuego refina. Alabado sea Dios para siempre. El fuego quema lo que está malo, lo que está dañado dentro del cuerpo del ser humano. Y no solamente por la parte externa, sino por la parte interna. Dice, se asentó sobre cada uno de ellos. Aleluya. La palabra real se asentó, se toma tal cual. Se le asentó sobre ellos. Aleluya. Haciendo un trabajo especial en ellos. Alabado sea Dios para siempre. Este fuego que quitaba todo lo que estaba dañando el corazón, la mente, el sentimiento. Aleluya. De los que allí estaban. Alabado sea Dios para siempre. Pero también la palabra dice que les oían hablar en sus propias lenguas. Aleluya. Y escuché a alguien hablando sobre el día de Pentecostés y sobre este fuego que cayó sobre ellos. Escuché a alguien diciendo que en Dios no hay margen de confusión. Alabado sea Dios. Esto me llamó poderosamente la atención. Que en Dios no hay margen de confusión. Que por qué Dios permitió que todos en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, de diferentes lugares, todos escucharan en sus propias lenguas. Mi alma alaba la gloria de Dios. Aleluya.
Era que Dios quería, el Espíritu Santo quería que ellos todos entendieran, que ellos todos comprendieran lo que allí estaba pasando. Aleluya. Y fue una de las cosas más impresionantes. Wow, pero le escucho hablar en mi lengua como si fuera mi propia lengua. Le entiendo lo que está diciendo. Esto fue maravilloso. Aleluya. Es que Dios es un Dios de orden. Te tengo malas noticias. Dios es un Dios de orden. De mi corazón, gotas de amor a mi alma marchita y dale Dios, gotas de amor. Dice el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban y decían, están llenos de mostos, están borrachos, están llenos de mosto, están borrachos. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo cayó en aquel lugar y muchos lo que fueron fue que vieron, pero no sobre todos cayó el Espíritu Santo. Porque lo que estaban diciendo, que esa gente estaban borracha, que esa gente estaban locos, que esa gente estaban haciendo cosas incoherentes, sobre eso no cayó la presencia del Espíritu Santo. Ahora bien, hay un punto que yo quiero tratar hoy de forma ligerita, pero es muy lindo y muy importante para mí porque el punto no es ligero, la ligera seré yo. ¿Por qué era necesario que Jesús se fuera? ¿Por qué era importante que Jesús se fuera? ¿Por qué era preponderante que Jesús se fuera? ¿Por qué era conveniente que Jesús se fuera? Hermano, la connotación de Espíritu Santo, la connotación del Espíritu Santo en la vida de un hombre no es cualquier cosa. Déjeme limpiar mi garganta, porque no le estoy limpiando porque esté sucia, sino para poder decirle lo que le voy a decir. Nosotros acostumbramos a escuchar Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hay muchas gentes que al Espíritu Santo le está dando un lugarcito pequeñito. Por desconocimiento, por fanatismo, por ignorancia. Bueno, X. Hermano, el Espíritu Santo no es importante. El Espíritu Santo es preponderante. Cuando Jesús fue bautizado, que la palabra nos registra, hablando yo así rápido y parafraseando, que la misma Biblia registra, que se lo dije en las otras oportunidades que he tenido de introducir este tema, que en el mismo Génesis Jesús decía el Señor, hagamos, y el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, y el Espíritu, aleluya, y el Espíritu de Dios se movía, y el Espíritu de Dios estaba, es preponderante. Pero a mí me choca mucho ver cuando Jesús fue bautizado, que dice la Biblia que sobre Jesús posó el Espíritu Santo como paloma. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Hermano, el Espíritu reposó sobre Jesús una vez más para revestirlo de ese poder que necesitaba para poder hacer el trabajo ministerial en la tierra. Alabado sea Dios para siempre. Y la Biblia registra que salió una voz desde el cielo que dijo, este es mi hijo amado, aleluya, en el cual tengo contentamiento o complacencia. Es mi hijo amado. Sobre él reposó el Espíritu Santo. Alabado sea Dios para siempre. ¿Por qué razón tenía que irse Jesús y dejar al Consolador? Porque era necesario que se fuera, hermano. Era necesario que Jesús muriera y se fuera.
Hermano, porque sin Espíritu Santo nosotros no pudiésemos obrar. Sin el Espíritu Santo nosotros no pudiésemos hacer lo que teníamos que hacer. Sin el Espíritu Santo no pudiéramos nosotros aguantar lo que hemos aguantado. Jesús, salimos por ahí, estábamos reprendiendo unos demonios y ellos nos encararon y nos dijeron de todo y no pudimos. Y Jesús le dijo, el problema es que lo que ustedes estaban haciendo no sale si no es con oración y ayuno. No había una llenura, no había un aval, no había, aleluya, una potestad, no había un poder, no había una autoridad, porque el Espíritu Santo no había reposado como debía reposar en ellos. Yo escuché una dicotomía entre dos personas diciendo que los discípulos no conocían el Espíritu Santo. Otros decían que sí, otros decían que no. Sí lo conocían, porque ¿qué era lo que movía a Jesús? Que no lo tenían adentro, que no lo habían hecho suyo, como hay mucha gente que andan predicando, que andan hablando, trabajando en los dones y no trabajando en el Espíritu. Esas son otras cosas. Alabo la gloria de Dios. Hermano, esto es delicado. Esto es delicado. A la gente se le enseña a todo, pero no se le enseña a honrar y a respetar el Espíritu Santo. No se le enseña que es una persona que se entristece cuando entra a ti y no encuentra en ti el aval que debe encontrar. Estamos trabajando al revés. Como eso no se ve, lo que se ve son las supuestas manifestaciones. Porque hay gente que, yo no sé si usted me va a entender con lo que voy a decir. Hay gente que tiene las manifestaciones del Espíritu, pero no tiene el Espíritu. Ay, papá. Gente que habla en lengua, gente que salta, gente que vira y que torna y no conocen al Espíritu Santo. Alabado sea Dios para siempre. Era necesario, era imprescindible que Jesús se fuera. Aleluya. Porque una vez aquí en el aposento alto, Jesús se fue, ya estaba muerto. El Espíritu cayó. Y dice la palabra que el primero que dio un mensaje extraordinario fue Pedro. Porque ya Pedro estaba obrando bajo el Espíritu Santo propio que había caído sobre él. Rendición, aleluya. Rendición ante el Espíritu Santo. Rendición ante la poderosa presencia de Dios. Dice un argumento extrabíblico que estuve leyendo hace unos días largos atrás, que una vez, aleluya, Jesús fue bautizado y reposó el Espíritu Santo como paloma sobre él. Vinieron los portentos, vinieron los milagros, vinieron las obras, aleluya, poderosa del ministerio de Jesús. ¿Y qué está diciendo Elizabeth? Que Jesús no portaba. Sí portaba, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres en uno. Alabado sea Dios para siempre. Pero cada cual está obrando y está trabajando como debe hacerlo. Alabado sea Dios para siempre. Si no fuese así, bueno, pues ya nosotros nos convertimos, ya nosotros no tenemos que buscar nada, ya nosotros no tenemos que orar nada, no tenemos que ayunar nada, no tenemos que pedir presencia porque ya nosotros nos convertimos. No. Aquel que no se pela las rodillas, aquel que no se quema los ojos, aquel que no lee la palabra, aquel que no ayuna, aquel que no ora, aquel que no guerrea, se va muriendo. Porque el problema es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Alabo, 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 alabo. Dice la Biblia que contra potestades que pululan en los aires invisibles. Y para usted poder tener armas invisibles poderosas en Dios, tiene que conocer el mundo de lo invisible. Alabo. Tiene que conocer el mundo espiritual. Esto no es para gente sencilla, ni es para gente corriente, ni es para gente de doble ánimo, ni es para gente ambivalente. Para usted conocer el mundo espiritual de las tinieblas, tiene que estar sumergido en el mundo espiritual de Dios, conocer las almas y saber cómo pelear. Alabo, 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 alabo. Era imprescindible que el Espíritu Santo viniera.
que no se puede vivir sin el Espíritu Santo, hermano. No se puede vivir. No se puede vivir sin el Espíritu Santo. Él es que convence de pecado, Él es que convence de juicio y de justicia, Él es que nos redarguye, Él es que nos conduce, Él es el que nos guarda, Él es que nos activa. No podemos vivir sin Espíritu Santo. Dice el libro de 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu de Dios hay libertad. Porque es que usted ve gente encadenada, iglesia encadenada, ministerio encadenado, grupos encadenados que no dan ni para atrás ni para adelante. Es que no han permitido que el Espíritu Santo more dentro de ellos. Dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Por tanto, nosotros todos, mirando cara cubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu Santo del Señor. Aleluya. Y dice otro texto, aleluya, ahora vemos por oscuro velo, alabanza, pero en un momento determinado veremos a nuestro Dios cara a cara, le veremos tal cual es Él. Aquí no hay gloria escondida para ti. Aquí no hay gloria escondida para mí. Aquí no hay gloria escondida para nadie. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo tenemos que pelear por esa gloria. Dice el libro de Romanos 8:16, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu que da testimonio, hermano. ¿Cuántas veces usted no ha estado por ahí sin Biblia, sin estar predicando, sin estar hablando en lengua, sin nada que le identifique como cristiano? Y hay gente que le dicen, tú eres de Dios, tú eres de Dios, tú eres de Dios. Así mismo como a Pedro, es que tú te pareces a ellos, es que tú eres de ellos, es que tú hablas como ellos. Aleluya. Hay un espíritu que nos identifica que somos de Dios, hermano. Por eso la misma Biblia habla de frutos de la carne y frutos del Espíritu. La gente que vive en el Espíritu anda con los frutos del Espíritu. Con esto termino. Alabado sea Dios para siempre. Personas obrando bajo los dones y no obrando bajo el Espíritu. Personas obrando bajo su propio conocimiento y lo que ellos creen que deben de hacer, más no por el Espíritu. Y lo grande no es que andan obrando bajo los dones y no conforme al Espíritu, sino que hay personas comprándole a ellos lo que ellos están haciendo. Porque usted puede estar operando, puede estar virando, puede estar tornando, pero justamente quizás no es por el Espíritu Santo. Triste noticia, triste noticia. Esto fue tan terrible que Pedro se puso en pies. Y dice la palabra en el mismo Hechos 2, aleluya, la subdivisión del capítulo en el 14, dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, alabado sea Dios para siempre, alzó la voz y diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os es notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros pensáis o suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pedro poniéndose en pie con los 11 le dijo, no, es que esta gente no es tan ebria, es que esta gente han recibido una descarga, aleluya, de Espíritu Santo y presencia. Alabanza a Dios para siempre. Es que aquí ha caído algo sobrenatural, hermano. Cuando el Espíritu Santo de Dios llega a la iglesia, cuando el Espíritu Santo de Dios llega a tu casa, algo grande tiene que acontecer. Alabado sea Dios para siempre.
En el libro de Joel habla del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo de forma especial. Tuvo compasión y me miró. Alabado sea Dios. Por eso a veces me molesto cuando escucho personas diciendo que aquí se siente una gloria especial, que aquí se siente una gloria. Usted mira para todos los lados y ve todo igual y ve todo tranquilo y no siente. Usted dice, pero ¿cuál gloria será? Perdóneme, usted dice, ¿será que la hermana Gloria está sentada ahí? ¿Será que por ahí está una señora que se llama Gloria? Hermano, cuando Dios llega, llega. Cuando Dios toca, toca. Cuando la presencia de Dios cae, cae. Mueve al más bonito. Santo. Aleluya, 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 aleluya. Incluso hasta gente que no son cristianas, que no conocen, dice que hay algo especial. Ay, alabo. Cuando Dios llega, llega. Era necesario que Jesús se fuera para que llegara el Consolador, el Espíritu Santo, que guiaría a toda verdad y a toda justicia. Era necesario que Jesús se fuera para que los discípulos fueran llenos de Espíritu Santo y empezaran a trabajar. Él le dijo, no se muevan a ningún lugar antes de ser llenos. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes el aval. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes la garantía. No te lleves que tú hablas bonito, que tú esto, que tú lo otro. Te vas a quemar en la calle. Procura ser lleno del Espíritu Santo como en el día de Pentecostés, como aquellos 120, y después que tú estés ready to go, sal. Aleluya. Ahora te dicen, apréndete 3 palabras, copia 2 o 3 lenguas, métete un bultico bajo el ala, ponte un saco y sal. Tírate un traje y sal. Y abre tu boca que yo te la voy a llenar. Créalo que es así. La Biblia dice, abre tu boca que yo la llenaré de lo que tú has aprendido. Alábalo si tú quieres y si no también. Shakarabasoquía. Es de lo que tú has aprendido que yo la voy a llenar. Yo voy a sacar esa presencia, ese poder, esa palabra que corta, aleluya, como espada de doble filo de lo que tú has aprendido. Pero no es repitiendo muletillas de fulano de tal, porque hay gente que quiere predicar como fulano de tal o como mengano y vive repitiendo las cosas que escuchan por ahí. Eso son carretas vacías. Tírate en la intimidad y en la intimidad enamórate de Dios. Busca a Dios en el silencio, aleluya, donde nadie te ve. Pide los dones del Espíritu, aleluya, envuélvete con Dios. Y dile cual dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor no voy. Y ojalá que después se pueda decir que sobre ti reposa el Espíritu Santo y que Dios pueda decir, ese es mi siervo amado, en él tengo contentamiento, está haciendo el trabajo necesario, está haciendo lo que yo quiero. Era imprescindible que el Espíritu Santo llegara y que Jesús se fuera. Y usted me va a decir ahora, mira, ay, pero Elizabeth, ¿qué tú tienes con Jesús? Nada, que cumplió su cometido, hermano. Cumplió su cometido. Y dijo, me voy, pero me voy para el cielo a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. Alaba la gloria de Dios. Fue a preparar morada que fue para nosotros. Era imprescindible que el Espíritu Santo llegara. Porque sin Espíritu Santo tú y yo no vamos a poder hacer nada. Nada, 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 nada. Bendiciones mil del cielo para todos ustedes. Mil gracias por haber estado con nosotros en este lindo programa. Wow. Aleluya, aleluya. Gracias al Señor que nos permitió, que nos dio la fuerza para trabajar con ustedes como nos gusta, como acostumbramos. Este mensaje que acabas de escuchar y muchos más puedes oírlo en nuestro programa Cafecito con Elizabeth Martí, transmitido todos los miércoles de 8 de la mañana a 10 de la mañana por Radio Restauración Celestial.org. También lo puedes escuchar en nuestro canal de YouTube, Ministerio Te Seguiré Creyendo.